súper largas, hermoso. Bueno, hablando de patas largas y de dada. Dada. Nunca les dijeron dada. Cualquier tema da para enganchar con el dadaísmo. Ajá. No la tenías esa, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es el dadaísmo? Contanos. Mirá, se quedaron... Sí, no, ni me interesa, parece. La verdad que... A ver, ¿qué es el dadaísmo para a los cámaras? Estoy en vieja ciruela. No tienen esto. Bueno, en realidad es el anti-arte, más que el arte. Un día como hoy, en Zurich, justamente en Suiza, estamos hablando en el periodo de la Primera Guerra Mundial, en esa época donde se estaba definiendo el imperio austrohúngaro, Austria, Hungría, Suiza. Pero en Zurich justamente se hace la primera muestra por parte de los dadaístas alemanes a nivel internacional. ¿Por qué es interesante hablar de los dadaístas y por qué es importante hablar de esta corriente que más que artística y cultural, fue cultural, pero no fue de la contracultura, sino que fue contra el arte, contra la estética y todos los parámetros anteriormente establecidos? Hoy se realiza un día como hoy, en el siglo XIX, por supuesto, hace muchísimos años, no, perdón, en el siglo XX, en 1916, se realiza por primera vez esta feria internacional de donde participaron 200 artistas europeos. Seguramente vos has visto un montón de obras dadaístas y no te has dado cuenta y me dirás, ¿y qué es esto? ¿Qué es dada? La palabra dada no tiene un significado. Viste que uno puede decir el romanticismo, el expresionismo, el simbolismo, el idealismo y tiene algo que ver. Bueno, la palabra dada, ni los mismos que la inventaron, son muchísimos. Uno de los principales exponentes es Duchamp, que seguramente lo conocerán, entre tantos otros. Claro, Tzara también fue uno de los principales, de los que comenzó. Pero este hombre, o estos hombres en realidad, venían de transitar la Primera Guerra Mundial, el horror de los horrores. Iban a meterse en lo que era, o venían ya del romanticismo y estaban viviendo el infierno. Europa era un hervidero, realmente nunca una primera guerra de trincheras. Pero de la primera guerra de trincheras me refiero con armas de alto alcance, con armas de fuego de alto alcance, ¿no? Ametralladoras, metralletas, aunque lo que fuera, ¿viste? Como muy... Pero se vivía un horror muy importante. Eso que están viendo ustedes es un migitorio. ¿Se acuerdan? El capítulo de Homero Simpson, de Los Simpson, cuando Homero hace una obra de arte con la churrasquera que no le sale, le clava una sombrilla, ¡pa! Y de repente viene una modernista y le dice, ¡ay, esto es una obra de arte, te lo compro! Y el pibe le salió sin querer. Bueno, en realidad eso es una sátira porque el dadaísmo justamente nace en contraposición de los parámetros preestablecidos. No buscaba la belleza, al contrario, es anti-belleza porque el dadaísmo dice que la belleza no dura para siempre. Y que entonces... en la escritura. En todo. Escritura, cuando esos poemas que uno ve con forma de árbol. Por ejemplo, bueno, ¿qué es esto? Hay distintas características para la escritura, para la literatura, para la pintura y para la escultura, sobre todo para la poesía. El dadaísmo, más que ir vos a una galería de una obra de arte, ibas a las veladas dadaístas. Eran veladas como para encontrarse, donde la música era diferente, la poesía no tenía ningún tipo de sentido. No había sentido lírico, yo sabía que nuestro productor iba a buscar algo simpsoniano porque en realidad, ¿saben a qué evoca esta imagen? Esta imagen en Francia se estaba realizando de alguna manera la exposición de todos los artistas neoclasicistas, es decir, todos los artistas académicos de pintura y de arquitectura, todos los modernistas, porque recuerden esto, en el siglo XX hay muchos más movimientos artísticos que en el resto de la historia. En el resto de la historia podemos encontrar 4 o 5 y que están relacionados, por supuesto, con lo que se estaba viviendo en ese momento en la historia, pero que eran ciclos más largos. La Edad Media, el Imperio Bizantino, el Renacimiento, el Rococó y un montón de cosas más que puedo nombrar, el gótico, todo lo que ustedes quieran. Ahora, el siglo XX, como dice Santo Discépolo, es un cambalache. Por lo tanto, de los 7, 8, 9, 10, si querés, movimientos artísticos que hay hasta llegar a la modernidad, hasta llegar al siglo XX, se quedan chicos porque aparece el impresionismo, el fauvismo, el expresionismo, el idealismo, el simbolismo, por contarte algunos nada más, que incluso el modernismo, muchísimos movimientos que iban en contra de la academia,
¿Qué pasa? En Francia la academia era muy burguesa, muy elitista. Entonces, nada, si vos no fuiste a la academia y no pintaste, acá no entrás. Y se reproducía todas las pinturas como las que tengo yo aquí en esta remera, ¿no? Bien del estilo Miguel Ángel, renacentista, así que de esa manera. Bueno, lo cierto es que se enojaron y se juntaron un par de locos que hicieron un montón de cosas muy simpáticas. Y en una galería al lado de la Galería Nacional de París, les plantaron un bidet o un migitorio, como están viendo ustedes, una sombrilla, un pedazo de bicicleta, diciendo esto es arte. ¿Por qué? Pero no es el antiarte del enojo. En realidad, es la misma negación del arte. Ellos mismos dicen el dadaísmo, tampoco es dadaísmo. No sabemos lo que es. Es hasta pírrico. ¿Sabes vos quién es Pirrón? ¿No? Bueno, algo respecto de Descartes. Sí, y Sí. algo respecto de lo vi en la banda de Picasso, la Claro, película, claro. en donde está el movimiento de ahí. Bueno, Justamente, Picasso- ellos son unos rebeldes, pero no unos rebeldes sin causa. No. Sino unos rebeldes por naturaleza. Pero era la rebeldía por la rebeldía, pero no era por una cosa así de que, bueno, se nos ocurrió. Veníamos de la Primera Guerra Mundial. O sea, ustedes van a ver la Mona Lisa, si ustedes la ven acá, justo me la cambiaste de productor, me comí una más, necesito una tiza. Si vos ves la Mona Lisa, ellos la pintaron con bigotes y con barbita, burlándose del arte de la época, ¿no? Como justamente, y nada menos que de Da Vinci. Las poesías, hay algo muy gracioso del dadaísmo que dice, usted agarre un periódico, recorte las letras, o las palabras, después recorte las letras cada una, métasla en una bolsa, sacúdala, y después saque y pegue una al lado de otra y va a ver cómo se hace un poema específicamente suyo, increíble y que no tenga nada que ver. El dadaísmo no tiene sentido en está, sí mismo. ahí está, ¿no? la Acá está, Gioconda ¿ves? de ellos. Mirá la Gioconda, con bigotes y una... ¡Oh, pero viejo, déjame hinchar! Bueno, y una barbita. La Gioconda que había robado Ahí está. Picasso, por lo cual estuvo preso un año. ¡Claro! En la misma época del dadaísmo. ¿Sabes todas las cosas que iban contra la cultura o contra los cánones preestablecidos en ese momento? Porque claro, la cosa no andaba bien. Se necesitaba mayor movimiento, se necesitaba apertura. Estábamos atravesando una guerra, Europa se morían de hambre y realmente lo que estaban pasando era infrahumano. Por eso es que se rebelaron de una manera tan jorobada, tan pírrica. Pirrón era un tipo, era peor que Descartes. Descartes decía, pienso, luego existo. Pirrón decía, ni siquiera pienso. Derrumbaban todos los conocimientos sabidos y por haber, ¿ves? Acá, una obra maestra con la de Miguel Ángel, Sí. barbita, parecía un diablito, fíjate. Tipo, ¿no? ¿Qué cosas hicieron, por ejemplo? Porque, te digo, era una filosofía de vida. Y qué sé yo, agarraron un día y robaron un barco de la Armada Francesa y le declararon la paz a Luxemburgo. Se lo robaron, se lo afanaron, lo llevaron por el mar y dicen, venimos en nombre del gobierno de Luxemburgo para la paz. ¿Qué nada que ver? O sea, O sea, es una eran declaración unos de locos. principios Era también. una declaración de principios total y absoluta. Pero como digo yo, ellos decían, es mentira que la belleza es eterna, es mentira que los principios son eternos. Claro. No tenemos que estar siempre creyendo las cosas que nos dicen o los cánones ya preestablecidos o las costumbres que ya tenemos, porque la verdad es que el siglo XX lo que nos demostró es que todo cambia rapidísimo y que las verdades eternas no existen, son el relativismo absoluto, tanto en la literatura como en la poesía, que no tiene sentido. ¿Sabes lo que significa la palabra dada? Nadie sabe. Y todos decían, che, ¿y por qué Dada? Hasta los propios dadaístas decían, el que pregunta qué significa Dada no entiende lo que es el dadaísmo. Es la rebelión por la rebelión. Para muchos, un día uno de esos agarró un diccionario, ¡pum!, lo puso sobre la mesa, abrió y salía la palabra Dada. Dada, que en realidad hace referencia a, no vamos a irnos a la antigua Roma, a lo que era un caballo de guerra. Bueno, le decían Dada. O al rabo de una vaca. Era el dada. O al meseo de un bebé. Cuando meces un bebé y el bebé te hace da, 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 da. Bueno, eso decían los franceses, ¿no? Porque parece dada. De hecho, hay un vino que se llama dada, Sí. que seguramente lo han visto. Bueno, esto tiene que ver con un movimiento más que artístico, cultural. Es antiartístico y cultural. En la pintura ya no se pintaba más como antes. Hacían collage. Se ponían cosas, Sí. se ponían a cabeza de chancho arriba y recortaban diferentes... Sí, 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 de poner fideos, polenta, Exacto. Poner Cambiaban elementos de- materiales. Sí, sí, sí. Una Nuevos dinámica materiales. absolutamente distinta. En la escultura era, claro, totalmente diferente. En la escultura, bueno, en la escultura también ponían objetos, digamos, no se ponían así, ponían objetos de cualquier tipo, armaban cosas muy, muy abstractas, muy locas, pero lo importante de esto es que era el inicio del siglo XX, 1916, y para eso colaboraron, pero de todo, o sea, desde Picasso
que con el cubismo hasta todos los nuevos actores, que de hecho los dadaístas también de alguna manera renegaban de las nuevas expresiones, porque decía que eran la consecución del arte anterior, ¿no? Para ellos era el hecho de quitarle sentido a todo y arrancar de cero. Por eso te digo que peor que Descartes decía, no creo ni siquiera en la existencia de un hombre antes que yo. Bueno, Pirrón decía, no creo en nada, no creo ni siquiera en la estructura matemática. Esto es el dadaísmo. Y un poco pasa con la vida que vivimos hoy. Era lanzarse al desenfreno, lanzarse a la libertad, donde se decía que sí, decir que no. Donde se decía que no, decir que sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque, vean, porque somos dadaístas. Porque la idea es destruir el parámetro establecido. Y Ahora, realmente... eran sumamente cultos e Cultísimos. instruidos. O sea, pues yo te puedo Cultísimos. decir, son antisistema y te puedo decir, bueno, sí, es un elegante de hoy. No. Eran Pero es que elegante no es un supercultos. antisistema tampoco. Cultos, instruidos, Claro. habían estudiado Lo que en las quería- mejores universidades del mundo. Y lo que necesitaban era una apertura mental del resto como para decir, che, esto que estamos viviendo no está bien. ¿Por qué lo plantearon así? Es una época, es un siglo, recordemos, el siglo XX, en el que la tecnología empieza a correr más rápido. La revolución tecnológica, a pesar que la del siglo XXI la superó, empieza a ser con la revolución industrial una de las más importantes y empieza a cambiar todos los parámetros de la vida, donde son antihumanistas. ¿Me entendés? O sea, imagínate, el humanismo, el antropocentrismo, no. El Dada es totalmente antihumanista. Dice, todo lo que nos dijeron, ¿por qué? Se repreguntaron todo y dijeron que el que no se lo repreguntaba era un ignorante. Claro. Y de hecho fueron contra la burguesía, que en ese momento estaba totalmente chata, que no pensaba, que estaban cómodos, que estaban tranquilos y que no generaban ningún movimiento. Esos vinieron a romper. Y de hecho rompieron bien, pero rompieron con una idea en la cabeza de, bueno, pongámonos a pensar en otra cosa, aunque no pensemos en nada. Y desde ahí arranquemos. Entonces, la verdad es que si bien todo llevaba a fractura, a muerte, también llevaba a luz, te sacaba de la oscuridad, te sacaba del camino para meterte en otro o para averiguar en qué camino querías estar. Pero eran los antisistema, conociendo lo que era el sistema y viviendo de acuerdo a esto. Era una ideología de vida y no era, como te digo, era una nueva cultura, una contracultura, pero un antiarte. Es hermoso. La historia de los dadaístas yo se la recomiendo, pues vos sabés lo que es poner frente a la Academia Nacional de las Artes de Francia, donde estaban todos los neo, qué sé yo, O robarse la clásicos. Mona Lisa. Claro, y ponerte un bidet con un paraguas ahí adelante en el medio, eran muy osados, eran divinos. Así que la verdad, yo les recomiendo, no solamente tomen el vino Dada, pónganse a buscar lo que era dadaísmo, porque es graciosísimo. Maravilloso, maravilloso.